Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a ustedes. Dicen buenas noches. Compañera Melissa, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañera Marita? Muy buenas noches. Bienvenidas a las compañeras. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes una vez más. Iniciamos de inmediato el desarrollo de las actividades correspondientes a el tema que nosotros tenemos planificadas dentro de la materia de inglés. Compañero Víctor, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerle en clases. Iniciamos con un Buenas tema, noches, dice. ¿cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos con un tema fundamental y vamos a hablar sobre los pronombres personales. Los pronombres personales, vamos a ver cuáles son las características fundamentales y de aquí obviamente es la base fundamental para la estructuración de oraciones en las cuales nosotros vayamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de personas que se encuentran a nuestro lado, vamos a hablar de personas que se encuentran lejos, vamos a hablar de él, vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de nosotros cuando estamos en un grupo, cuando hablamos de ustedes, cuando estamos un poquito más lejos de ese grupo, cuando hablamos de ellos y cuando estamos en relación un poco mucho más lejos. Entonces, este proceso de determinación de los pronombres determina género, esto es masculino, femenino, el grado de proximidad que tenemos, el momento de la conversación, si está cerca, si está lejos o medianamente cerca en las personas de las cuales nosotros vamos a hablar, si estamos hablando en singular, si estamos hablando en plural. Esas son las características que nosotros debemos tener en consideración en función de los pronombres personales. Y como les había mencionado, los pronombres en inglés o pronouns, su traducción al inglés, son una de las llaves para demostrar el idioma el dominio del idioma, ya que permiten hablar o escribir con bastante fluidez. La principal función de los pronombres personales es sustituir al sujeto en una oración. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir, María es inteligente o le puedo reemplazar a María y poner Elia es inteligente porque ya sé de quién estoy hablando. O puedo decir Víctor presentó sus trabajos a tiempo. O puedo tranquilamente a Víctor reemplazarle por él. Entonces son las características principales. La función principal del sujeto de los pronombres personales es sustituir al sujeto en la oración, por lo que sirven para designar personas, animales o cosas. Yo puedo reemplazar personas, puedo reemplazar animales y puedo reemplazar cosas dentro del idioma inglés y obviamente utilizando los pronombres personales. En español, sí, obviamente tienen la misma función. Pues obviamente, ¿qué es lo que hace el pronombre personal en relación al sujeto? Lo reemplaza. Gracias a esto y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad dentro del idioma inglés. Hay una gran variedad de pronombres o tipos de pronombres que nosotros los vamos a ver a continuación. Y vamos a hablar de los tipos de pronombres en inglés. No todos los pronouns o pronombres son iguales. Cada uno de los tipos que ustedes van a encontrar a continuación tienen un objetivo dentro de la oración y también se ubican en un lugar específico en esa. Por lo tanto, es importante conocerlos bien para evitar errores al momento de utilizarlos. Si bien la clasificación puede variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 tipos de pronombres en inglés, los cuales vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de cada tipo y obviamente qué responde, qué actividad hace dentro de la oración. Y arrancamos con los primeros que son los pronombres personales, pero en función de sujeto. Cuando hablamos de los pronombres personales en función de sujeto, significan que obviamente van a determinar a un sujeto, van a identificar o van a determinar o van a reemplazar a una persona, a una cosa o a un animal. Son los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración, es decir, quien ejecuta la acción. A diferencia del español, en el que se pueden omitir, por ejemplo, yo sé hablar alemán, por ejemplo. En inglés siempre debe hacerse explícito. I can speak German. En este caso, este yo, obviamente traducido al inglés es I. Justamente tenemos este primero aquí. Tenemos un verbo modal.
que este can significa poder, se traduce como poder. Y obviamente tenemos al sustantivo de cual estamos hablando en la oración, que es speak. Y obviamente tenemos un sustantivo propio, en este caso que es alemán. Entonces dice, I can speak, puedo hablar. En inglés hay que tener mucha precaución, porque si bien cierto, este I se traduce como yo al español, cuando yo le traduzco en esta oración, yo no digo yo puedo hablar alemán, suena redundante. ¿Qué es lo que hago? Directamente yo me voy sobre el verbo que va a acompañar al pronombre personal. Y yo le digo con este can, puedo hablar alemán. Y ya no digo yo puedo. Entonces esto sucede en la primera persona, cuando yo voy a hablar de mí mismo. Este yo es cuando digo yo soy alto, yo soy aplicado, yo soy inteligente, y estoy hablando algo de mí mismo. O digo yo estoy en casa, yo estoy en la universidad, qué sé yo, en, lo que quieran describir. Cuando yo utilizo este I, obviamente estoy hablando de mí mismo y obviamente vamos a ver dentro de las personas gramaticales esto que corresponde a la primera persona. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces tenemos I can speak German. Dice, puedo hablar alemán. Y dentro de estas características de los pronombres personales en función de sujeto, vamos a ver cuáles son los siguientes. Tenemos el pronombre en función de sujeto, la traducción, un ejemplo y la traducción del ejemplo. Y vamos a ver cada uno de ellos cuáles son los pronombres personales. Y vamos a ir analizando y aquí los vamos a ir clasificando, vamos a ir viendo cuáles pertenecen al singular, cuáles pertenecen al plural, cuál es la primera persona, cuál es la segunda persona, cuál es la tercera persona y por qué. Entonces vamos a ver cuáles son las características principales. Y arrancamos con el primero. En este caso es I. I se traduce al español como yo. Esta es la primera persona. ¿Por qué se dice que es la primera persona? Porque estoy hablando de mí mismo. O la persona que está hablando de sí mismo. Yo puedo decir, yo estoy en el auto, yo estoy dando clases, qué sé yo, lo que ustedes están hablando, pero de ustedes mismos. Cuando ustedes van a describir cualquier acción que ustedes hacen por sí mismos, eso obviamente va con este primer pronombre personal, que en este caso es I. El siguiente pronombre personal es you. You representa a una persona que se encuentra a mi lado, que no está lejos, por decir que está sentado a mi lado. Y le digo, por ejemplo, tú eres mi amigo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de una segunda persona, pero obviamente estoy hablando en función de lejanía, está bastante cerca en este caso, de mi persona como hablante. You se traduce al español como tú. Por ejemplo, you are my friend. Tú eres mi amigo. Pues aquí tenemos. Ya vamos a ver cómo obviamente se estructuran estas oraciones. Esta es la segunda persona. Y hemos visto la primera persona I, la segunda persona you. Ahora vamos a ver la tercera persona. La tercera persona tiene tres estructuras. Y los voy a poner en verde. Tiene he, tiene she y tiene it. ¿Por qué se denomina tercera persona? Perdón, ya le puse en otro color que no debía. ¿Por qué se denomina tercera persona? Porque estoy hablando con mi amigo de otra persona más. Y yo le puedo decir, y estoy hablando con mi hermano, por ejemplo, y veo que algún conocido se asoma y yo digo, él era mi compañero. Estoy hablando con otra persona, una segunda persona, pero estoy hablando de una tercera persona. Entonces, por eso se denominan terceras personas. Perdón, he en este caso sirve para el sexo masculino. Esa es otra de las características fundamentales de la tercera persona. Tiene género. La tercera persona obviamente determina una diferenciación en cuanto a género. Pues tenemos una forma para él, tenemos una forma para ella, y la última forma obviamente pertenece a cosas, animales y sustantivos incontables. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, he se traduce como él. Yo le digo, he is your uncle. Él es tu tío. Yo estoy hablando con otra persona y digo, él es tu tío. Entonces estoy hablando en tercera persona.
Lo mismo sucede para ella con she. She se traduce al español como Elia. Yo le digo, she is my teacher. Yo estoy hablando con otro compañero y digo, ella es mi profesora. Entonces estoy hablando en tercera persona. Entonces dice, she obviamente se traduce a Elia. She is my teacher. Entonces ustedes ya saben, cuando ustedes automáticamente vean he, ya saben que están hablando de él en tercera persona. She, ya saben que están hablando de ella en tercera persona. Y ahora nos queda it, que es la tercera forma en relación a la tercera persona. Este it solo nos permite determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Es la característica de este pronombre. Este solo determina, solo menciona, solo infiere a cosas, animales y sustantivos incontables. Se traduce como helio, eso, sin equivalente en el español. Por ejemplo, yo digo, it is raining, está lloviendo. La lluvia es un sustantivo incontable. Raining es un sustantivo incontable. Porque la lluvia nosotros no la podemos contar. No podemos calcular la cantidad de agua que cae del cielo. La lluvia como tal no podemos contabilizar. Por tanto, es un sustantivo incontable. Entonces, dentro de estas características está correctamente utilizado el it, el pronombre it. Dice, it is raining. Está lloviendo. Entonces, ya saben, este it. Estas tres corresponden a la tercera persona. Hasta aquí, hasta ahí, todos los sustantivos que van a ir acoplados a estos pronombres personales hasta ahí tienen que estar en singular. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, digo yo, I am tall, yo soy, estoy hablando de una sola cosa. You, en este caso, you, tú, que se traduce obviamente al español como tú. Digo, tú eres mi amigo, estoy hablando solo de una persona. Yo le digo he is your uncle, él es tu tío. Estoy hablando solo de un tío, estoy hablando obviamente en singular. Lo mismo sucede con she is my teacher, ella es mi maestra, maestra está en singular. It is raining, está lloviendo. Lloviendo obviamente corresponde a una sola actividad. Todos estos están en singular. Dicho de otra manera, los pronombres I, you, he, she, it, todas las oraciones en relación a los sustantivos que van a acoplar a este tipo de estructuras gramaticales tienen que estar en singular, no pueden estar en plural. Entonces aquí hasta aquí hemos visto la primera etapa. Ahora vamos a ver los que corresponden al plural. Los que corresponden al plural, la primera persona es we. Esta primera persona es we y lo voy a poner en color rosado. We se traduce al español como nosotros. Por ejemplo, yo digo, we are a great team. Nosotros somos un gran equipo. Entonces ahí obviamente estamos utilizando. Aquí si ustedes pueden observar, ya tengo great team. Somos. Entonces aquí estamos hablando de somos. Nosotros somos. Entonces ya estoy hablando de varias personas. Ya está pluralizado. Por eso es la primera persona del plural. Entonces, we obviamente se traduce a nosotros, que obviamente se estructuraría como we are a great team dentro de este ejemplo que tenemos de oración. Tenemos otro you que no le hemos puesto aquí, pero en los pronombres personales nosotros tenemos dos you. El you para el singular y el you para el plural. Aquí falta el otro you. Vamos a ponerle con un esper. Vamos a ponerle aquí. Y voy a ponerle otro, el otro you. Aquí tenemos el otro you. Entonces, aquí obviamente podemos ver. Entonces, tendríamos la primera persona, we, que es nosotros. La segunda persona del plural, en este caso, que es you, acá se traduce como ustedes. Ustedes son mis alumnos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un grupo de personas, ya no estoy hablando de una sola. Y por último tenemos they, que se traduce como ellos. Por ejemplo, tenemos they are great musicians, perdón. They are great musicians. Ellos son muy buenos músicos. Estoy hablando de muchos. Ahora, ¿dónde radica aquí la utilización de cada uno de ellos? En función de la proximidad. Cuando yo digo we, yo estoy incluido en el grupo. Digo, nosotros somos un gran equipo. Cuando yo utilizo you, yo ya estoy un poquito alejado. Digo, ustedes son un gran grupo. Y cuando digo they, yo estoy hablando de ellos. Están mucho más lejos. Y digo, ellos son un gran grupo. Entonces, ahí
nosotros vemos el grado de proximidad también para utilizar cada uno de ellos. We, estoy incluido. You, estoy no muy lejos. Y they, ahí sí estoy bastante lejos. Entonces, esa es la determinación en cuanto a la utilización. Entonces, estos tres corresponden justamente al plural en cuanto a los pronombres personales. Tenemos tres para el plural, we, you y they. Obviamente ya sabemos que existen dos you. Tenemos el you, obviamente, perdón, me salí de clases. Tenemos el you que se utiliza para el singular y el you que se utiliza para el plural. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar. Cuando yo digo you en singular, digo tú eres mi amigo. Cuando yo digo you en plural, digo ustedes son mis amigos. Entonces, ahí radica la diferencia en el momento de la utilización. Entonces aquí nosotros hemos podido ver las personas gramaticales, la primera persona, la segunda persona, las tres formas de la tercera persona en el singular. En el plural no hay problema, tenemos la primera persona que es we, la segunda persona que se repite el you y la tercera persona que es el they. Cada uno de ellos tienen su estructura y también tienen sus reglas gramaticales en función de su utilización. Esto en esta primera etapa de los pronombres personales. Ahora, cuando yo quiero formar oraciones, por ejemplo, aquí ustedes verán, por ejemplo, la mayoría tenemos, por ejemplo, am, tenemos are, tenemos is, estamos hablando, todas estas oraciones están en el presente simple, pues están utilizando las formas del verbo to be, que es ser o estar. La primera am, la segunda are, la segunda is, y eso nosotros ya lo iremos viendo en clases siguientes. ¿Cuáles son las estructuras y la utilización en cuanto al verbo to be, que se traduce al español como ser o estar? Esto en esta primera etapa. Estos son los pronombres personales en función de qué? En función de sujeto, porque estoy hablando de personas, estoy hablando de cosas, animales, dentro de estas estructuras gramaticales. Ahora vamos a ver a continuación la siguiente clasificación de los pronombres personales. Y ahora vamos a hablar de los pronombres personales, pero ahora sí, ya no en función de sujeto, sino vamos acá a hablar en función de objeto. En inglés se distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen a un sujeto de la oración. Esto es del animal, de la persona o cosa de quien se habla en la oración. Mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas. ¿En quién recae la acción? Por esto suelen ir después del verbo o de preposiciones como for, to, white o at. Vamos a ver cuáles son los siguientes pronombres en función de objeto. Por ejemplo, tenemos el primer pronombre me, que se traduce al español como me. Tenemos un ejemplo, can you help me? Estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta, pues obviamente tengo esta característica del signo de interrogación. Ahora muchos de ustedes se preguntarán por qué el signo de interrogación solo está puesto hasta el final. De pronto se confunde con el español. En el español nosotros le colocamos el signo de interrogación tanto al inicio como al final de la oración de interrogación, de la oración de pregunta. Pero en inglés no. En inglés solo se le coloca hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla gramatical dentro de esta oración? ¿Qué es lo que dice? La función de sujeto, los primeros sustituyen obviamente al sujeto en la oración, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo. Esta es la función principal de los pronombres en función de objeto. Sirven como complemento directo. Entonces aquí, obviamente, este mi está haciendo la función de un complemento directo dentro de esta oración. Dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Entonces aquí tenemos la primera estructura. El you, obviamente, se traduce al español como a ti o te. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. I can see you. Puedo verte. Dice I can see you. Entonces aquí igual tenemos como complemento la segunda persona de los pronombres personales. Me corresponde a la primera persona, you a la segunda persona en función de objeto. Vamos a ver him. Him se traduce como lo, sí o a él. Aquí tenemos la oración, por ejemplo, give it to him. Deséalo, dice. Entonces estamos indicando, está dando un tipo a la acción.
Está dando un tipo, un tipo de terminación. Entonces dice, give it to him. Deséalo. Si ustedes pueden observar, ustedes aquí tenemos signos de admiración. Igual los signos de admiración solo se colocan en inglés hasta el final de la oración. No se le coloca como en el español al principio y al fin. Tenemos el siguiente pronombre en función de objeto que es her, se traduce como la, si, a o ella. Por ejemplo, can you see her? Puedes verla. Obviamente estoy hablando de ella. Him para él, her para ella, dentro de estas estructuras. It se mantiene como tal, se traduce al español como lo o se. Por ejemplo, show it to your mom. Enséñaselo a tu mamá, dice. Show it to your mom. Entonces aquí igual este it obviamente está generando un espacio de complemento. Tenemos use, que se traduce nosotros, nosotras. Por ejemplo, tenemos she will return with you. Ella se va a regresar con nosotros, dice. Entonces ahí estamos indicando este use, obviamente en la parte final, le está dando un complemento para determinar, obviamente, la función de objeto que tiene dentro de esta oración. Y por último tenemos them, que son ellos. Por ejemplo, tenemos this belong to them. Esto pertenece a ellos, dice. Y obviamente ustedes ven them va hasta el final. La mayoría de los pronombres personales en función de objeto siempre van a ir hasta el final. ¿Por qué? Porque obviamente son un complemento dentro de la oración. Entonces ahí nosotros podemos ver justamente los pronombres personales en función de objeto. Tenemos me, you, him, her, it, use y them. Cada uno de ellos tiene una correlación con la base primordial, la base de todos los pronombres, que son los pronombres en función de sujeto. Tiene una correlación directa y ustedes lo pueden revisar justamente el momento que ustedes tengan tiempo en sus aulas virtuales. Ahí ustedes lo pueden revisar justamente este material. Esto en relación a estas actividades, a estas dos clasificaciones que nosotros tenemos dentro de los pronombres personales. Pero vamos a ver en nuestra segunda etapa de clases, justamente vamos a ir reforzando estas conceptualizaciones en función de este tema importante. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada una de estas estructuras. Y justamente vamos a ver los personal pronouns, los pronombres personales. Vamos a ver cuáles son. ¿Cuándo usar y cuáles son los pronombres personales? Es una de las características principales que nosotros debemos identificar. Ya sabemos que los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, it para el singular, we, you y they para el plural. I es la primera persona, pues estoy hablando de mí mismo. You es la segunda persona, pues estoy hablando de tú, estoy hablando de un amigo, de una persona que está a mi lado. En relación a la tercera persona, he es para él, she es para ella, it es para cosas y animales y sustantivos incontables. ¿Por qué se denomina tercera persona? Porque con otra persona estoy hablando de otra persona dentro de la conversación. Por eso se denomina terceras personas. La primera persona del plural es we. Estoy incluido dentro del grupo porque digo nosotros. El segundo you es la segunda persona y obviamente estoy hablando de ustedes. No estoy muy lejos, estoy bastante cerca, pero ya no estoy incluido dentro del grupo. Y they, obviamente estoy bastante lejos del grupo porque digo ellos. Estoy lejos del grupo, lo estoy determinando. Las tres personas, las tres últimas personas, we, you y they, corresponden al plural, porque siempre van a estar acompañados o siempre se van a tener que conjugar o acompañar con sustantivos que estén pluralizados. Se definen como aquellos que hacen referencia a las personas gramaticales y que realizan la acción del verbo. A diferencia del español, donde usualmente el pronombre es omitido, en inglés las oraciones siempre contarán con un papel, con personal pronoun, excepto en los casos que vamos a explicar a continuación. Y aquí obviamente nosotros tenemos los pronombres personales, tenemos personal pronouns y la traducción al español. Ya sabemos que I, la primera persona, se traduce yo al español, you se traduce como tú, he se traduce como él, she se traduce como ella, it se traduce como esto, aquello, referido a cosas, animales y sustantivos incontables, we es nosotros,
El segundo you es vosotros o ustedes y they es ellos. Ahí nosotros tenemos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Esas son las características fundamentales en esta primera etapa que hemos analizado. ¿Qué son las personas gramaticales? Es una característica fundamental. Las personas gramaticales es cuando, obviamente, lo que les fui explicando. I significa yo, porque estoy hablando de mí mismo. You se traduce como tú, porque estoy hablando de la persona que está a mi lado. Digo, tú eres mi amigo. Un ejemplo. Las terceras personas, porque estoy hablando con otra persona de otra persona adicional. Una tercera persona. Por eso se denomina tercera persona, que son he, she, it. Cada una determina género, sí. He sirve para él, she para ella, it para cosas y cosas, animales y sustantivos incontables. Vamos a ver en esa función, en esta determinación, cuáles son las personas gramaticales. Para el uso correcto de los pronombres personales en inglés, debes saber en qué consisten las personas gramaticales y justamente vamos a hablar de cada una de ellas. La primera persona es cuando el interlocutor habla acerca de sí mismo. Para este caso, obviamente pueden utilizar el pronombre personal en singular y obviamente lo que significa, obviamente, a ver, vamos. El pronombre personal hay, que es en singular, y el we, que es en plural. Esas son las dos estructuras de la primera persona. Por ejemplo, aquí yo digo, I speak three languages. Yo hablo tres idiomas. Esta traducción estaría tácita, tal como está escrita en esta estructura. Pero yo no digo al momento de traducir, yo voy a eliminar este yo. Y simplemente digo, yo le traduzco, digo, hablo tres idiomas. Ya queda sobreentendido que estoy hablando de mí mismo. Si yo digo yo hablo, estoy redundando en el tema y por ende la traducción es un poco incorrecta. Esto sucede solo en la primera persona, en este caso I, que obviamente que es yo. Dice, I speak three languages. Yo hablo tres idiomas. Pero lo correcto obviamente es ir directamente sobre el verbo que determina la acción. Y digo, en la traducción, yo digo, hablo tres idiomas. Esta es la primera persona. La primera persona es cuando estoy hablando de mí mismo. Dicho aquí, como está explicado, el interlocutor habla de sí mismo. La segunda persona se usa para establecer una conversación con una persona o grupo de personas por la cual deben utilizar los pronombres you para el singular y también you para el plural, como les había dicho. You, cuando estoy hablando y digo, tú eres mi amigo, estás sentado a mi lado, estás cerca. Pero ¿cuál es la característica en función de número? Estoy hablando solo de una sola persona. Digo tú, no hay más. Pero si yo tengo varias personas que están a mi lado y le digo, ustedes son mis amigos, estoy hablando ya no de una persona, estoy hablando de varias personas. Eso es lo que les diferencia al you del singular y al you del plural el momento de utilizarlo. Entonces, la segunda persona se usa al establecer una conversación con una persona o grupo de personas, para lo cual debes utilizar el pronombre you para el singular y también you para el plural. En inglés no hay distinción entre tú, usted, ustedes o vosotros. Por ejemplo, aquí tenemos you are strong, usted es fuerte, tú eres fuerte. Vosotros sois fuertes, ustedes son fuertes. Tenemos you are strong people, ustedes son personas fuertes. Entonces ahí estamos hablando del you con el plural y del you con el singular, como nosotros podemos utilizarlo. La tercera persona se usa para hablar de algo o de alguien que no esté involucrado de forma directa en la conversación y se utiliza entonces los pronombres personales he, she, it en singular y they en el plural. Esas son las características dentro de sus estructuras. It usualmente se utiliza para hablar de un animal, de una cosa, de un pensamiento, de una idea, entre otros, para reemplazar al sujeto correspondiente. Como les había dicho, it solo se utiliza para hablar de animales, de cosas y de sustantivos incontables. Pensamiento es incontable, de hecho es una estructura abstracta que nosotros iremos viendo dentro de las características gramaticales. Y aquí tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, digo, she lives far from the city. Ella vive lejos de la ciudad. Y estoy hablando, por ejemplo, yo me encuentro con Melissa en la calle.
y yo le digo, Víctor vive lejos de la ciudad, él vive lejos de la ciudad. Estoy hablando con Melissa, pero estoy hablando de una tercera persona, que en este caso es Víctor. Entonces, de esa manera se puede establecer justamente estas estructuras. Dice de Yar in a dilemma. Helios o Elias están en un dilema. La siguiente dice, their house is very old. It was full in 1872. La casa es muy antigua, fue construida en 1872. Ahí estamos determinando. Entonces, ahí estamos utilizando la tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona, y como ya les explico, significa que yo estoy conversando con otra persona, pero de una tercera persona. Es como que hagan cuenta como que estuviera yo chismeando con otra persona. Yo le digo, ve, la vecina llegó tarde ayer. Entonces estoy hablando con otra persona de la vecina. Entonces de esa manera funcionan las terceras personas. ¿Cuándo pueden omitirse o un pronombre personal en inglés? Vamos a ver ahora cuáles son en los casos en los cuales se puede omitir un pronombre personal. En primera instancia se puede omitir en oraciones imperativas. Cuando estás haciendo una solicitud, petición o dando una orden a alguien, puedes omitir el pronombre personal, que siempre será you. No significa que no exista, sino que lo puedes omitir. Por ejemplo, open the door, abre la puerta. Y ya no le digo tú abre la puerta, ¿no es cierto? Si es que yo utilizar el pronombre personal, por ejemplo, you, podría decir you open the door. Entonces, qué le estaría diciendo? Tú abre la puerta. En estas oraciones imperativas se omite el pronombre personal porque ya se queda sobreentendido. Y le digo, open the door, abre la puerta. Y, por ejemplo, está sentado a mi lado mi amigo. Yo no le digo, tú abre la puerta, sino le digo, abre la puerta. Entonces ya está sobreentendido que estoy hablando de tú. Entonces, open the door, abre la puerta. Por ejemplo, don't call my father. No llames a mi padre. Entonces, ya no le digo tú no llames a mi padre, sino directamente don't call my father. No llames a mi padre. La siguiente, get out of here. Salgan de aquí. Get out of here. Salgan de aquí. Ya no estoy diciendo ustedes salgan de aquí. No. O en este caso, you, que es para el plural. Yo no puedo decir you get out of here. Ustedes salgan de aquí. Yo no digo, sino directamente va sobre el verbo. Y obviamente queda sobreentendido a quién estoy dando la orden. Eso dentro de oraciones imperativas. Entonces tenemos get out of here. Salgan de aquí. O stay away. Manténganse alejados. Ya saben de quién estoy hablando. Ya no hace falta utilizar el pronombre, ninguno de los pronombres personales. Esa es la primera acción. La segunda, cuando el sujeto realiza varias acciones, ahí también se omite el pronombre personal. Si estás describiendo un listado de acciones hechas por la misma persona, no necesitas repetir el pronombre personal de nuevo. Por ejemplo, tenemos I woke up at 10, had breakfast and then went to work. Me desperté a las 10, dice, desayuné y luego fui a trabajar. Está hablando obviamente sobre la persona. Ya no hace falta determinar, ya no hace falta utilizar una y otra vez el pronombre personal en cada una de las acciones, sino que ya quedan sobreentendidas, ¿no es cierto? Y de esa manera, obviamente, se suprime cualquier pronombre personal justamente cuando el sujeto realiza varias acciones. Ahí ya no se puede estar repitiendo cada rato los pronombres personales. Esto en cuanto a las características de los pronombres personales que hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de la presente actividad, en el desarrollo de los temas que nosotros tenemos establecidos o hemos tenido establecidos y planificados para esta hora de clase. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final de todo este proceso académico que tenemos y que estamos ya iniciando la unidad número 3. Estamos casi ya de hecho, estamos a mitades de este proceso educativo, así que a ponerle bastante empeño para que no tengan ninguna dificultad. Les recuerdo que hasta el 4 de abril ustedes ya van a poder ver las notas correspondientes a las tareas de la segunda unidad que ya me toca calificarles y que ustedes van a tener ya de forma inmediata dentro de cada una de sus tareas. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una bendecida noche, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases.
Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana, doña Marita, una feliz noche. Gracias, Liz. Hasta Gracias, mañana. Lice. Isabelita, muchas bendiciones, una feliz noche. Gracias, Eh, Lice. Víctor, nos Mañana. vemos. Hasta mañana.